Entramos al capítulo 4 del libro de Job. Aquí comienza el primero de los discursos de Elifaz, uno de esos tres amigos que vinieron para consolar a Job, y lo menos que hicieron fue consolarlo. Parece que Elifaz era el mayor de los tres ancianos que vinieron, hombres viejos todos, llenos de sabiduría, y fue el primero en tomar la palabra. Cada uno de estos tres amigos sospecha que los sufrimientos de Job se deben a alguna causa oculta que él no quiere confesar. Así hablan estos amigos. Cada uno sospecha que Job esconde algo que no lo quiere decir y por eso sufre. Elifaz es el hombre que cree en la justicia retributiva. Para él todo el bien que uno recibe lo merece. Y todo el mal que uno recibe lo merece también por algo que ha hecho. Y también cree Elifaz en la gran ley de la siembra y la cosecha. Esa ley que más tarde va a mencionar San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Que dice que todo lo que das lo recibes. Diciendo, sí. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Bueno, Elifaz es un hombre que cree en la justicia retributiva. Y dice, si este hombre está sufriendo es porque hizo algo malo. No hay vuelta de hoja aquí, no hay nada que discutir. Lo que Job tiene que hacer es arrepentirse y confesar. Pero Job no quiere reconocer que ha hecho mal porque a él le consta que no ha hecho nada malo. Ya vamos a ver unas palabras de Job más adelante cuando dice, mi justicia tengo agarrada y no la voy a soltar. Y cuando Job dice, oh, ¿quién me diera llegar ante el trono del Altísimo? Ante el mismo trono del Altísimo yo defendería mi causa. Job es recalcitrante, no cede, porque él sabe que no ha pecado, le consta que no ha pecado. Pero vamos a ver cómo encara Elifaz este asunto de la justicia retributiva. Vamos a leer primero, y cualquiera de ustedes puede leer, Job capítulo 4, desde el verso 1 al verso 6. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquí Elifaz habla con sabiduría. Le dice a Job, cuando todo te iba bien, tú eras maestro de los hombres. Aconsejabas a otros, amonestabas a este, reprendías al de más allá. Pero ahora que el mal te ha caído a ti, entonces has perdido toda tu compostura. Es muy humano eso, muy natural. ¿Y si la perdió? Sí. Compostura. Pero digo, si la perdió. Claro, se desanimó. Sí, se desanimó, se desalentó y protestó. Hemos visto en la clase pasada que Job comienza maldiciendo el día en que nació, que es maldecir toda la vida que Dios le ha dado. Porque si un hombre maldice el día en que nació, está maldiciendo toda su vida, olvidándose de que la vida la da Dios. Y las cosas de nuestra vida también las da Dios. Bueno, aquí Elifaz le dice una cosa interesante, ¿quién puede detener las palabras? No le queda otra más que oír. Sí. ¿Quién una vez que se pone a hablar puede parar de hablar? Y más cuando uno está bien, sano, gordo, rico, y está hablando a uno que está empobrecido. También estos tres amigos pecan de un poquito de soberbia, de un poquito de suficiencia. Ellos estaban bien, sanos los tres, con dinero los tres, eran gente rica, y están delante del amigo pobre y se creen con derecho a amonestar a Job. Pero así es la naturaleza humana. Nos gusta enrostrar a otros los errores
denunciar a otros el mal que hacen, pero no nos gusta que nos digan a nosotros nada. Mi mamá, que tenía muchos refranes buenos, repetía uno continuamente: el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Gran sabiduría. Así que Elifaz reprende a Job, pero dice dos cosas interesantes, plenas de sabiduría, en el verso 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? El hombre que teme a Dios debe vivir confiado en la vida. El hombre que es reverente, el hombre que respeta al Altísimo, el hombre que reconoce que hay valores morales y espirituales en la vida, el hombre que adora a Dios aún sin conocerle, es un hombre que debe tener confianza en la vida de que todo le va a ir bien. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Cornelio. Cornelio también era varón piadoso, generoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Y Cornelio vivió confiado en que Dios lo iba a recompensar, hasta que Dios le envió nada menos que al apóstol Pedro que le predicase el Evangelio a su casa. Así que el caso de Cornelio prueba la verdad de las palabras de Elifaz. Si tememos a Dios, debemos tener confianza en la vida, de que todo nos va a ir bien. No es que el temor de Dios sea como un broquel, como un escudo que nos pone a cubierto de todo mal. Eso no tiene sentido. Eso no es cierto. El sentido común y la experiencia de la vida te dicen que aún el justo sufre. Pero ser temeroso de Dios nos imparte cierta confianza que siempre vamos a tenerle a Él de nuestra parte. La otra cosa que dice en el verso 6 Elifaz es: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Si nuestros caminos son limpios, son rectos, si andamos haciendo lo bueno, si no nos metemos en vicios y pasiones, si no nos metemos en delitos, si no andamos ni en pleitos, ni en reyertas, ni en contiendas, ni en discusiones, si no odiamos a nadie, si no le tenemos envidia a nadie, si nuestros caminos son íntegros, el resultado tiene que ser confianza, esperanza. Un hombre que vive bien debe tener recompensa y debe tener esperanza lógica en que Dios le dará alguna retribución buena. Yo creo que está dentro de la naturaleza humana, dentro de la misma esencia de lo que es la humanidad, la recompensa divina para los que viven bien. Pero, ¿a qué se refiere con la esperanza en la integridad de sus caminos? Claro, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Elifaz le está diciendo a Job: tú tuviste caminos íntegros, es decir, tú caminaste como un hombre íntegro y esa era tu esperanza. Seguir siendo íntegro toda su vida. Seguir, y esperanza de que Dios lo protegiese. Está dado en forma poética. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Esto es lógico y sano. Temer a Dios imparte confianza. ¿No es la integridad de tus caminos tu esperanza? La esperanza de que Dios te va a recompensar porque andas en camino de integridad. Ahora en los versos 7 y 8, ya Elifaz toca directamente la justicia retributiva. La justicia retributiva es que hay una retribución para el que se porta mal y hay una retribución para el que se porta bien. Versos 7 y 8, ¿quién los lee? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí está hablando de siembra y de cosecha. Recapacita, le dice Elifaz a Job, piensa, ¿qué inocente se ha perdido? Indirectamente le está diciendo, si tú estás perdido es que no eres inocente.
Porque según la ley de la retribución, Job está pagando algún pecado. Claro, ni Job ni sus amigos conocen el interior del drama, la conversación de Dios con Satanás y el permiso que Dios le dio a Satanás de castigar a Job. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? No se sabe. Se supone que es Moisés. Se supone que es un autor después del exilio de Babilonia, muchos siglos después de Moisés. No se sabe. Lo escribió el Espíritu Santo de todos modos. ¿Dónde han sido destruidos los rectos?, pregunta Elifaz. Es un poquito farisaico aquí. Los fariseos tenían la misma idea. Si tú cumples cabalmente la ley, todo te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Si no cumples con toda la ley, prepárate para un castigo. Tiene su parte de razón la justicia retributiva, pero a la luz del Evangelio y a la luz del amor de Jesucristo, y más que nada a la luz de la gracia en la cual estamos viviendo, no tenemos que andar aplicando esa ley retributiva a todo el mundo. Que es lo que hacen Sí. en la mayor parte de las iglesias. La mayor parte de las iglesias sí, exactamente, manejan la ley como un garrote. Pero es cierto, como verdad divina es cierto. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Gracias. Ahora viene lo que para mí es una cosa bastante rara. La tomo con pinzas y digo, bueno, si el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia, refleja el pensamiento común de aquellos lejanos tiempos. Vamos a leer los versículos del 9 hasta el 16. Perdón, del 12 al 16. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Aquí Elifaz dice que un espíritu se paró delante de él, un fantasma se le apareció en la noche, cuando él estaba pensando y meditando en la justicia retributiva. Estaba pensando en este asunto, quizás ya se había enterado de la desgracia que le había venido a Job, su amigo, y se puso a pensar y a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la noche, semidormido, se le aparece un espíritu, un fantasma, que le habla, que le hace erizar el pelo de la carne. No hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Tomémosla como cosa del Antiguo Testamento, y más aún de los primeros tiempos del Antiguo Testamento, cuando la gente creía en cosas raras. También me llama la atención que José, el hijo de Jacob, adivinase y usase una copa para adivinar. Uno de los métodos que usan algunos adivinos es tener una copa de plata o de cristal, echarle agua y mirar dentro, algo así como una bola de cristal, y adivinar a través de ella. Un espíritu se paró delante de Elifaz. Bueno, quedémonos con eso y no toquemos más el asunto. Pero el espíritu le dice una cosa sensata, le dice una cosa verdadera. Y esa cosa verdadera está en el verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aquí hay sabiduría que tiene apoyo en el resto de la Biblia
y apoyan el Nuevo Testamento. ¿Será el hombre más justo que Dios? San Pablo pregunta lo mismo. A San Pablo le preocupaba la misma cosa. Nuestra justicia no se compara a la justicia divina. La justicia divina es superior. Por todo lo que he estado leyendo ya en otras ocasiones y ayer que estuve leyendo un poquito más, me doy cuenta que, o sea, aparte de que no son realmente amigos, en especial Elifaz, porque juzgan y utilizan mucho la elocuencia y la retórica para llegar a puntos que no llegan en ningún punto, pero con este pasajito del espíritu y de la visión que tuvo, además está implicando, le quiere hacer saber a Job que él es superior a él porque ha tenido supuestamente un encuentro con Dios o con un enviado de Dios que Job no ha tenido. Sí. O sea, lo quiere hacer sentir peor todavía, diciendo, tú quién eres, que yo he tenido este encuentro y tú no has tenido ese encuentro. Qué Se terrible. parece a aquellos que dicen, el Señor me habló. Sí. El Señor me No digamos nombres. No mencionemos nombres, pero los conocemos. El Señor me dijo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No, no puede ser. No olvidemos que el hombre es barro, con el soplo divino. Aunque salimos de las manos de Dios, de hecho somos inferiores a Dios. Y por más excelentes que seamos en la vida, nunca vamos a alcanzar la perfección de Dios. Así que estas palabras son sensatas y sabias, tienen apoyo en el resto de la Biblia. El hombre no es más justo que Dios y el varón no es más limpio que el que lo hizo. Ahora viene, como sexta cosa, una definición del hombre, en los versículos 18 al 20. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien se pare en ello. Primeramente dice en el verso 18, notó necedad en sus ángeles. Debe ser una referencia a todos esos ángeles que se rebelaron con Satanás, que cayeron del cielo a la tierra, que de sabios y de inteligentes que eran se hicieron necios por su rebelión contra Dios. Aún los ángeles, criados en perfección, tuvieron su falla. Satanás, el más brillante de los ángeles, se rebeló y cayó. Y una cantidad de ángeles menores se plegaron a Satanás y cayeron junto con Satanás. Creo yo que esta frase, notó necedad en sus ángeles, se refiere a esos ángeles caídos cuando la rebelión de Satanás. Y los que habitan en las casas de barro es el hombre. El hombre mismo. Habitamos en una casa de barro. ¿Quién lo duda? Si estamos hechos de barro. Vivimos dentro de una casa que se envejece, que se deteriora, que se enferma, que se pudre, que se infecta, que se ensucia, que huele mal. Oh, qué cosa terrible llegar a oler mal. Cuánto más los que habitan en casas de barro. Los seres humanos, con toda su inteligencia, con todo su arte. Vivimos en casas de barro. Pero el apóstol Pablo, creyente del Nuevo Testamento, doctor de la Iglesia de Jesucristo, el hombre más grande que ha existido después de Jesucristo, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, aunque esta casa de barro en la cual vivimos se deteriore,
y un día se quiebre y se desmenuce, ya tenemos de Dios un cuerpo que nos está esperando en los cielos. Esa es la gran esperanza del cristiano, la gran ventaja del cristiano. Una pregunta, Dardo, en el versículo 18 cuando dice, he aquí en sus siervos no confía y no tome en sus ángeles, se supone que se refiere a Dios, que no confía en sus siervos. Sí. ¿A qué se referiría cuando dice que no confía en sus siervos? Porque primero habla de los siervos, luego de los ángeles y luego del hombre. ¿Quién serán esos siervos en los que no confía? Pienso ¿Los que, ángeles? no, pienso que son aquellos varones de renombre, aquellos ancianos que siempre han dirigido los pueblos, y que son considerados siervos de Dios, hombres eminentes por su riqueza, por su sabiduría, por su edad, a los cuales Dios les confió el gobierno de los pueblos. Job era uno de ellos. Job era un hombre que aconsejaba a cantidad de individuos, que gobernaba, si se quiere, una gran cantidad de gente. Y esos eran los siervos de Dios. Hombres en los cuales, por el pacto con Noé, Dios delegó el gobierno de la tierra. Ciro es llamado siervo de Dios, y Ciro era un rey pagano. Y bien podemos pensar de que todos los gobernantes de este mundo son siervos de Dios, pero Dios no se confía de ellos. Así que yo diría que los siervos de Dios mencionados aquí son los hombres eminentes que han gobernado a otros hombres, han mandado a otros hombres desde el principio de la historia. Jefes de tribus, jefes de ciudades, jefes de naciones, emperadores, reyes, presidentes, siervos de Dios. Y Dios espera que todos los gobernantes cumplan con las leyes de Dios. Tenemos ahora un presidente, Clinton, que es bautista del sur, y el vicepresidente también es bautista del sur. Vamos a ver cómo se portan, si se van a portar como siervos de Dios o se van a portar como siervos de los intereses propios, los intereses de ellos mismos. En fin, buena la acotación. En sus siervos no confía. Es que Dios no le tiene confianza a ningún gobernante tampoco, porque los gobernantes a veces han gobernado bien, a veces han gobernado muy mal. Por un Pericles en Grecia, por un Marco Aurelio en Roma, cuántos monstruos han habido en la misma Roma, por ejemplo. Hombres como Calígula, como Nerón y tantos otros. Pero los que habitan en casas de barro es una buena metáfora para referirse al hombre. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de Dios y no de los hombres. Empero tenemos este tesoro, el tesoro de la salvación, el tesoro del Espíritu Santo, en vasos de barro. Bueno, resignémonos a vivir en una casa de barro, que a la larga volverá al barro, volverá al polvo. Cuyos cimientos están en el polvo. El origen del hombre fue el polvo de la tierra, y que serán quebrantados por la polilla. ¡Qué destino! Pensar que la mujer más hermosa que existe actualmente, la de cuerpo más escultural, de rostro más angelical, un día será pasto de gusanos. El hombre más inteligente, más capacitado, el científico más eminente, todos terminarán en la tumba y en los gusanos. Allá en España, la tumba de los reyes en el Palacio del Escorial le llaman el pudridero. El pudridero son los cuerpos de reyes y de papas. Todos están en la pudrición, porque todos son de barro. Todos serán carcomidos por la polilla.
El verso 20 dice, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. En un instante te agarra un infarto, un derrame, una parálisis y te deja listo. Una infección fulminante, una pulmonía fulminante, una disentería. Hay gente que se muere en una diarrea. Esa es la condición del hombre. Menos mal que el Nuevo Testamento trae la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Por último, la hermosura física, intelectual, artística o del saber, si no se tiene sabiduría, es vanidad. Verso 21, ¿quién lo lee? Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Aquí hay mucha tela que cortar. La hermosura de los hombres, y pensemos ahora en todos los grandes hombres que han habido en la tierra, especialmente artistas, pintores, escultores, músicos, arquitectos. Si no han adquirido la verdadera sabiduría de la vida, que es el temor de Dios, porque dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no han adquirido esa sabiduría del temor de Dios, y ser temeroso de Dios, lo dice este libro, y toda la Biblia es una gran virtud, ¿de qué les sirve toda la hermosura que tienen? Se pierde, se disuelve, se convierte en polvo como el cuerpo del hombre que poseyó esa hermosura intelectual, artística, física. Quizás Elifaz, viendo a Job tan enfermo, lleno de costras todo su cuerpo, su piel supurante, rascándose con una teja, desnudo, sentado en ceniza. ¿Qué aspecto el de un hombre que fue multimillonario? Elifaz le dice, su hermosura no se pierde con ellos mismos. Cuando ellos mueren, ¿a dónde queda lo que hicieron? Yo muchas veces pienso en los grandes compositores de música, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Rimski-Kórsakov, todos los grandes. Sí, dejaron su música escrita y las generaciones posteriores a ellos disfrutan de esa música, disfrutamos de su música, bendecimos su nombre, pero ellos mismos, ¿dónde están? Si no eran creyentes en Jesucristo, si no nacieron de nuevo, están perdidos en el abismo. Produjeron cosas bellísimas en poesía, en pintura, en música, pero ellos mismos, ¿dónde están? En la condenación. Pero es que ahí nuevamente es donde cuesta trabajo entender que tanto ellos como cualquier otro tipo de eminencia en cualquier campo es un simple conducto de una inspiración divina. Porque yo como músico te lo digo, las ideas vienen, tú no, por más que te des de martillazos en la cabeza, no nacen de ti. Sí. Entonces la creación queda, pero en este caso el conducto, porque no se le puede llamar creador, el conducto muere, y es triste ese destino, sí. Pero es un simple conducto, nadie puede jactarse de que el talento viene de sí mismo. Claro, eso es sabiduría, ¿ves? Cuando uno adquiere la sabiduría verdadera, que lo lleva a creer en Cristo y aceptarle como Señor y Salvador, entonces sí, eso que uno ha adquirido, esa sabiduría, es lo que perdura por la eternidad. En otras palabras, nos llevamos de esta vida y este tiempo a la eternidad únicamente lo que Cristo ha puesto en nosotros. Todo lo demás se pierde junto con el hombre. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido la sabiduría. Y sabemos por otras partes de la Biblia
que la sabiduría verdadera es el temor de Dios y la fe en Cristo. Bueno, esta es la primera parte del primer discurso de Elifaz. Vamos a dejar aquí. Quedémonos con este pensamiento. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y también con este otro. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Vivamos en inocencia, vivamos rectamente, no comulguemos con el pecado, no busquemos el pecado, no practiquemos el pecado, apartémonos del mal y tendremos alguna recompensa. Porque Dios es justo, y el apóstol Pablo lo dice, no es injusto para olvidar vuestras obras de amor. Que este libro nos enseñe una mejor manera de vivir. Hasta aquí la plática. Eso que dijiste ahorita es realmente magistral, porque para gente como mi hermano José Ignacio, que tanto se preocupa y hasta se obsesiona por muchas gentes que tal vez no tuvieron o no quisieron tener la oportunidad de conocer a Cristo, y él pregunta, y yo me lo he llegado a preguntar mucho también, bueno, ¿será posible que Dios no tenga misericordia y los tenga en la eternidad también? Pero es que aquí está la clave en lo que tú acabas de decir: inspiración divina. Solo nos llevamos a la eternidad lo que Cristo ha puesto en nosotros. Si alguien no tiene nada que Cristo haya puesto en él, tampoco va a la eternidad, porque solo lo que Cristo ha puesto en la gente es lo que va a la eternidad. Y si alguien no tiene nada puesto por Cristo, tampoco él va a la eternidad. Sin duda ninguna. Es la obra de Cristo en nosotros lo que perdura por la eternidad. Las obras humanas, polvo, ceniza y nada. Las obras divinas en nosotros tienen el sello de lo eterno. Amén. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.